Voy a comenzar con las primeras preguntas. Bueno, la primera es, la voy a contextualizar un poco. En la actualidad, en este panorama de dificultad sociocultural, violencia e inseguridad, desigualdades, pérdida de credibilidad de las instituciones, modelos de familia en crisis, desesperanza, dificultad para encontrar un camino de vida en donde el Evangelio pudiera no resultar ser de prioridad, desde el punto de vista salesiano, ¿de qué manera se podrán trazar nuevos caminos que ayuden a la creación o reforzamiento de modelos atractivos, coherentes y auténticos que permitan a la Iglesia ser acogedora y misericordiosa con todos los jóvenes, incluso con aquellos que no siguen los estándares? Bueno, la descripción que haces es muy cierta, es decir, sin duda tenemos tantas familias y tantos adolescentes y jóvenes que, dominados y envueltos por una situación muy difícil, a veces con graves problemas en el interior de la familia, con grandes carencias, pensar que luego todo es una belleza y disposición para acoger el Evangelio y sentir a Dios como norte en la vida es mucho suponer, o sencillamente no será así, ¿no? Pero con una mirada educativa y evangelizadora, nosotros, familia salesiana, y nosotros también, salesianos de Don Bosco, pienso que tenemos que ponernos en este contexto. Y este contexto significa, ante todo, partir de la realidad que tienen los muchachitos y muchachitas. Significa, con esta pedagogía mirada de Don Bosco, salir al encuentro. Salir al encuentro y, como hizo Don Bosco, que fue un gran maestro, ganarse ese primer impacto de afecto del muchacho, de la muchacha. Que pueda sentir que realmente somos amigos y hermanos y queremos estar a su lado, ayudar, acompañar si puede ser. Y luego viene la segunda parte, ¿pero para qué? Bueno, para hacer camino de vida juntos. Y en ese hacer camino de vida juntos, yo creo que hay algo que no podemos descuidar como familia salesiana y como educadores, que es ¿qué ofrecemos? Bueno, aquellos que están en nuestras casas ofrecemos la posibilidad de una escuela, una educación, una experiencia de oratorio, centro juvenil. Y sigo diciendo, y al ofrecer todo esto, ¿qué más ofrecemos? Miren, yo quisiera aprovechar esta oportunidad que me das para expresar una profunda convicción que tengo y que después de visitar 75 naciones tiene más fuerza todavía. Lo diré con una frase del Evangelio de los Hechos de los Apóstoles de este tiempo pascual, en el que, entrando en el templo Pedro y Juan, uno de los que estaba en el templo le pide limosna. Y ellos le responde, Pedro textualmente le dice, no te doy ni oro ni plata, te doy lo único que poseemos, a Jesucristo el Señor. Bueno, yo quisiera subrayar esto. Nosotros, desde nuestra pedagogía, sintonía, simpatía educativa, tenemos que ayudar a estos muchachitos a levantarse incluso de la situación a veces muy dura en la que están viviendo y ofrecerles todo ese mundo de esperanza, de sonrisa, de mirada ante el futuro, donde Dios es alguien esencial. Y si conseguimos ofrecer eso, estamos ofreciendo algo muy hermoso, hasta llegar a metas más altas. Es por eso que el Papa Francisco ha convocado este sínodo con una mirada que para nosotros, como familia salesiana, nos cautiva, que es esta de pensar en los jóvenes, pensar en la fe e incluso en discernimiento vocacional, su sueño futuro, su proyecto de vida. Bueno, en definitiva, no creo que sea una misión imposible, es un desafío muy hermoso y muy nuestro. Hablando de desafíos, ¿qué desafíos ha de emanar para la familia salesiana el trabajo con jóvenes en situaciones de riesgo o dificultad? Bueno, el primer gran desafío es el tomar conciencia y aceptar que esos jóvenes, esos muchachos y muchachas, son nuestros muchachos y muchachas, que hemos nacido para ellos en primer lugar, que Don Bosco se sintió profundamente
atraído por dar respuesta a los muchachitos de condición más pobre que había en el Turín de aquel tiempo, y Turín industrial. Y luego pensó en las muchachitas más limitadas, más pobres, como fueron las de un pueblecito rural como Mornese. Hecho eso, es decir, bueno, un poco en sintonía con la pregunta anterior, de la cual esta es una concreción. Estamos aquí con ustedes ¿para qué? Bueno, para ofrecerles algo lindo en la vida. Estamos aquí para ofrecerles un camino a recorrer, un camino a transitar, de preparación para la vida, de formación básica, de formación incluso para el trabajo, de experiencia de amistad, de experiencia de no violencia, de que en las casas salesianas, oratorio, centro juvenil, tienes un espacio para estar con los tuyos, no para hacer lo que nosotros queramos, sino lo que nosotros queremos es tu bien, tus sueños. Este camino es muy salesiano. Y haciendo lo que don Bosco siempre nos dijo, nosotros tenemos que amar lo que los jóvenes aman para que después ellos puedan descubrir la belleza de aquello que les ofrecemos. Me parece que esto sí que es también hermoso y un desafío muy lindo. En este entendido, y a sabiendas de que hay jóvenes en situaciones de dificultad o riesgo, ¿qué le diría a aquellos jóvenes que sus sueños se ven interferidos por su realidad? Aquellos jóvenes que en su día a día no han encontrado estabilidad, seguridad y plenitud en sus vidas. Bien, también muy hermosa la pregunta y muy real, porque sin duda que son no pocos los jóvenes que no alcanzan los sueños. Eso suponiendo que los sueños sean sueños reales. Uno puede decir, es que mi sueño es ser presidente de la nación. Bueno, quizá no sea lo más inmediato, pero pensemos en los sueños reales de tantos muchachos y muchachas de nuestros ambientes. ¿Qué les diría? Primero, que no abandonen sus sueños, aunque vengan mal dadas, es decir, aunque haya momentos difíciles, que sigan teniendo ideales, que sigan creyendo realmente aquello que decía don Bosco, que ellos de verdad, que ustedes jóvenes, porque ustedes que están aquí conmigo ahora también son jóvenes, son los protagonistas de sus vidas, y que todos ustedes tienen una fuerza interior maravillosa, y que además cuando esa fuerza interior viene de la mano de una gran presencia de Dios como quien te acompaña en el camino de la vida, esa fuerza se multiplica. Les diría que sigan haciendo camino, que sigan poniendo esfuerzo de su parte, que no caminen solos, que es muy importante tener no solo amistades, sino a veces grupos humanos, familia religiosa, como por ejemplo la que es la nuestra, para hacer un caminito de vida, de fe, de maduración, de preparación para la vida. Yo creo que todo esto lleva a que algunos sueños puedan realizarse después. Les diría, cuando las cosas vengan mejor, que no renuncien a tener un hermoso proyecto de vida. Sería una concreción práctica y sólida de lo que sería simplemente el ideal de un sueño. Un proyecto de vida que pasa por mis posibilidades, mis realidades, las de las personas con las que quiero formar parte de este proyecto, qué tengo que hacer, cómo, cuándo, qué lugar tiene Dios en ello, cuáles son mis tiempos, bueno, todo eso, ¿no? Les diría, crean que es posible, sigan creyendo en sus ideales, porque es posible, y no lo hagan solos, nos tienen a su lado. Hemos nacido salesianamente para ustedes, mis queridos jóvenes. A veces no lo hacemos bien, a veces nos equivocamos, a veces nos están dando verdaderos gritos de socorro y no sabemos leerlo, interpretarlos. Es verdad, les pido perdón por ello, pero no olviden que hemos nacido para ustedes. Muchas gracias, y continuando en la línea esta en la que estamos hablando, paz, amor, confianza y equidad y justicia
Son algunos de los valores que persiguen las distintas juventudes, sin importar credo o situaciones contextuales en las que vivimos. ¿Cómo vincular el perseguir dichos valores con el recobrar la confianza en la Iglesia? Y en específico, para los jóvenes salesianos, ¿cómo vincularlo con su actividad apostólica en su servicio a otros jóvenes? Bien. Mira, partiré de un hecho que he vivido hace exactamente 5 días en Egipto, porque hoy estoy en Guadalajara, de la Nación de México, pero anteayer estaba en Roma y 5 días antes en Egipto. En Egipto visité la Escuela Salesiana del Cairo, 750 jóvenes, estudiantes de formación profesional, con edades entre los 17 y los 23 años, con un dato muy importante: la mitad de los jóvenes eran musulmanes, la mitad de los jóvenes eran cristianos coptos. Bueno, yo no distinguía a ninguno. ¿Por qué? No porque no sea importante la fe en Dios, en la cual todos ellos creían, sino porque todo lo que nos une en esa fe en el único Dios, en aquel grupo de muchachos es su alegría, su juventud, su estar feliz en una casa salesiana, sentirse acogidos, escuchados, respetados, sentir que se les quiere, sentir que se desea su bien, sentir que se les prepara para la vida, sentir que se les cuida, que se les respeta en su credo para que sean fieles en su credo al único Dios. Bueno, todo esto, permítame que les diga, es un modo hermoso de ser iglesia. También somos iglesia cuando trabajamos así con los jóvenes. También somos iglesia cuando estamos en alguna nación donde solamente se acepta una formación musulmana y tenemos nuestras escuelas para educar con la pedagogía de Don Bosco y educar al hombre y mujer musulmán del siglo XXI. También somos iglesia cuando estamos en nuestras comunidades cristianas y anunciamos a Jesús resucitado. Es más, yo creo que esta coherencia, así como esta opción por la fraternidad universal y por el Evangelio que acoge a todos sin violentar a nadie, como pide el Papa Francisco, es un modo de demostrar cómo somos iglesia y hace a la iglesia más creíble y más querida. En contextualización con lo anterior y a propósito de estos desafíos que afrontamos, ¿a qué llama Dios a los jóvenes de hoy? ¿De qué forma les invita la Iglesia a llegar a esa meta? Y en específico, ¿qué propone el carisma y la espiritualidad salesiana al respecto? Muy bien, qué bonita pregunta. Bueno, yo les diría, mis queridos jóvenes, que Dios, desde el momento en que nos ha llamado a la vida a todos, les llama a ser felices. Esa es la vocación universal, descubrir el sentido de la vida, un profundo sentido de la vida, donde nos sintamos felices en ella. Y además diría, y basta. Sería lo de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Porque habrá quien haga una lectura confundida diciendo, entonces yo voy a plantearme el ser feliz, pero insolidariamente no me preocupa a nadie, paso por encima de todos. Primero o después, uno no se sentirá profundamente feliz. O no se sentirá profundamente feliz desde lo más hermoso que tiene nuestro ser, mujeres y hombres humanos, profundamente amados de Dios. Entonces yo les diría, sean felices, busquen la felicidad plena, auténtica, y esa nace del amor de Dios. Y esa nace de vivir teniendo como único sueño la vida entendida como amor, como donación, como servicio, como un darme y darnos, porque aquí está la esencia de lo más bello que tiene el ser humano.
Y el joven que descubre la belleza de este camino ha encontrado un gran tesoro, sin duda. Y me preguntas por el camino salesiano, te diría es que es maravilloso porque el camino salesiano es también justamente esto. Es un modo muy hermoso de leer el Evangelio pensando en los jóvenes, en su protagonismo, en su felicidad y en educarnos y educarles a que la vida se entienda como donación, como experiencia para ser vivida desde el donarse y desde el amar. Desde ahí les digo, apasionense con este desafío que es muy hermoso. Me permito decir algo más. Esta es la garantía de felicidad. Cuando uno descubre este camino, se va a sentir muy pleno. Lo creo firmemente. Y en este sentido de entender la felicidad como una donación de vida, en específico con el tema del llamado vocacional, ¿de qué manera un joven puede escuchar mejor la voz de Dios al llamado vocacional? ¿Qué le dirías? Bueno, lo primero es que para escuchar la voz de Dios hay que querer que nos hable. Dios nos habla siempre y con tantísimas mediaciones, pero hemos de permitirle también que la escucha sea posible. Entonces, yo les diría a mis queridos jóvenes, en primer lugar, sigan haciendo un hermoso camino de fe. No tengan miedo de tener a Dios en sus vidas. Maduren en su fe. Hagan un lindo caminito de fe. Dense espacios, como es la oración personal y compartida, donde puedan sentir cómo Dios resuena en el corazón de todos nosotros, pero en el corazón de cada uno de ustedes. Y cuando se hagan la tremenda y maravillosa pregunta que toda persona ha de hacerse, ¿qué hago con mi vida?, no se la hagan así, sino como creyentes háganse la pregunta también de esta manera. Ante ese Dios que tanto te ama, pregúntate, Señor, ¿qué has soñado para mí? ¿Qué has pensado para mí? Entonces, ¿qué podría ser el camino de mi vida? ¿Cómo ser más fiel a tus sueños para que sean los mismos? ¿Cómo hacer un camino de profunda felicidad? Ese es el camino. Y ahí tiene que venir el discernimiento, si tienes dudas incluso dialogarlo con quien te conoce muy desde dentro, con quien puede decirte, mira, yo te veo así, piénsate esto. Ese camino es muy hermoso. Muchas veces no explorado y por eso hay también muchos jóvenes a la deriva. Miren, por ejemplo, les diré un ejemplo, porque a veces cuando hablamos de camino vocacional se piensa también en la vida consagrada. Es hermoso que un joven diga, quizá el Señor me llama como salesiano o como presbítero, o una joven quizá puedo ser consagrada. Y yo les diría, justo hermoso, o por ejemplo, qué hermoso acompañar el camino vocacional de dos novios, porque ¿quién ha dicho que para ser un joven religioso hace falta un camino vocacional? Y para ser jóvenes novios que sueñan con el matrimonio, aquí la vocación no entra para nada. Depende solo de que tú y yo nos gustemos y estemos a gusto. Eso es una equivocación. Si es vocación, y el matrimonio, si es auténtico, es una vocación al amor, y al amor en pareja, y al amor que va a ser vida y vidas, es hermosísimo hacer ese discernimiento de, puesto que nos amamos, hagamos un camino profundo de maduración. Incluso contrastémoslo con otros que maduran su camino. Contrastémoslo con quien puede acompañarnos y decirnos qué cosas hermosas ve y qué peligros ve. Luego el camino
el camino de pareja lo haremos nosotros, no lo harán terceros, pero es muy hermoso. Entonces yo les diría, mis queridos jóvenes, no tengan miedo a hacer un camino hermoso de fe, no tengan miedo a profundizar en su fe, no tengan miedo a encontrarse con el Señor y no tengan miedo a preguntarse, Señor, eso, a mí me gusta decirlo así, ¿cuál es tu sueño para mí? Cuando, entre comillas, el sueño de Dios coincide con lo que tú has pensado, es fascinante. Y cuando no es lo que tú has pensado y lo adaptamos al sueño de Dios, lo que puede esperarnos es maravilloso. Cuando hablamos de felicidad, vocación, llamado, en mi corazón brinca la palabra santidad. Entonces es ahora que por eso deseo preguntarle ¿qué mensaje le daría a esos jóvenes que aún no tienen muy presente en su vida la posibilidad de alcanzar la santidad? Y también para aquellos jóvenes que sí la tienen presente, ¿qué les diría? ¿Qué hay de eso? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo hacemos un camino para ser santos? Bueno, yo les diría en primer lugar, mis queridos jóvenes, la santidad de un joven cristiano salesiano, por ejemplo, no es nada imposible. Domingo Sabio, muchachito de 13 años, lo soñó y puso toda su energía. Pero cientos de jóvenes del mundo salesiano anónimo lo han soñado y lo han hecho. Porque, entre otras cosas, la espiritualidad salesiana es un hermoso camino a recorrer de santidad juvenil, con algunos elementos de espiritualidad que son muy asequibles, como es el de esa alegría que viene de lo profundo, una alegría profunda interior, porque significa que Dios tiene mucho que ver conmigo, yo estoy con Él. Es una santidad que se sueña diciendo, debe ser sencilla, cumplo con mi responsabilidad, trabajo bien, intento ser para los otros, intento servir. Es una espiritualidad de lo cotidiano, hasta de la rutina, donde esa rutina está muy iluminada por momentos muy hermosos y por días muy hermosos. Pero este es otro elemento de nuestra espiritualidad, de este sencillo camino de santidad, que tiene un poquito de superación cada día, ese momentito de oración de cada día, ese descubrir que vivimos unidos a Dios, es lo que decimos en nuestra espiritualidad, la unión con Dios, es decir, haciendo las cosas más diversas, jugando en el patio con nuestros muchachos del oratorio, puedo estar viviendo una profunda experiencia de santidad, de querer donarme desde lo más sencillo que soy. Les diría, no tengan miedo a la palabra. Mis queridos jóvenes, que la palabra vocación y la palabra santidad no les asusten. El mundo de hoy las ha estigmatizado, las ha puesto como peligrosas, a veces como línea que no se puede traspasar porque entonces se daña la felicidad. No es cierto. Sueñen a lo grande y sueñen evidentemente con ser santos, con donarse, con hacer un camino hermoso de vida, con vivir una preciosa vocación a la que Dios les llame, al matrimonio en la familia, para ser madre, padre también, a la vida consagrada como religioso, religiosa, presbítero, a la vocación laical misionera, sueños, pero no tengan miedo. Les dejo este recuerdo, casi como titular, mis queridos jóvenes, no tengan miedo a la palabra vocación ni a la palabra santidad. Mis queridos jóvenes, no tengan miedo a descubrir su vocación y a desear ser santos. ¿Vale? Muchas gracias. Y con esto ya hemos finalizado la entrevista. Muy bien. Le agradezco sus maravillosas palabras. Seguramente harán eco muchos jóvenes y que como yo tienen ciertas inquietudes por el. Le agradezco mucho estas palabras. Al menos a ti te veía que las escuchabas con también como que el mensaje era para ti. Me alegro mucho.